Millonario disfrazado de taxista. Lleva a su propia esposa lo que ella le confiesa durante el viaje lo destroza. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. El reflejo en el ventanal panorámico de su oficina en el piso 50 no le devolvía la imagen de un hombre, sino la de un imperio. Javier Domínguez había cincelado su realidad con la misma precisión y frialdad con la que sus grúas levantaban rascacielos que arañaban el cielo de Madrid. A sus 40 y tantos, era el titán del sector de la construcción, un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de reverencia y temor en las juntas directivas. Sus manos, más acostumbradas al tacto gélido de los contratos multimillonarios que a la calidez de un abrazo, ahora reposaban sobre una mesa de caoba pulida. Sin embargo, esa mañana, el imponente horizonte de la ciudad a sus pies parecía una maqueta sin alma. Todo su mundo, esa fortaleza de éxito y control, estaba a punto de desmoronarse por la vibración de un teléfono móvil que no era el suyo, uno que había olvidado su esposa, Sofía. Un simple descuido que se convertiría en el catalizador de un terremoto existencial. El mensaje en la pantalla de bloqueo era corto, pero cada palabra era una daga afilada que se clavaba directamente en el orgullo de Javier. No puedo esperar a verte mañana, lejos de todo esto. Eres mi único refugio. Te quiero. No provenía de un contacto guardado con nombre, solo un número anónimo, lo que lo hacía infinitamente más sospechoso y doloroso. ¿Refugio? ¿Lejos de qué? ¿De él? ¿De la vida perfecta que él le había proporcionado? La rabia inicial fue como un metal al rojo vivo, una furia fría y calculadora que le nubló el juicio. Sofía, su elegante y serena esposa, la madre de sus 2 hijos, la mujer que era el adorno perfecto para su vida de éxito, la anfitriona impecable de sus cenas de negocios. ¿Tenía una vida secreta? La idea era tan absurda como inaceptable. Él, que controlaba cada variable de sus proyectos, que anticipaba cada movimiento del mercado, había sido incapaz de ver la traición gestándose bajo su propio techo. El silencio de la lujosa habitación se volvió ensordecedor, roto únicamente por el latido furioso de su propio corazón traicionado. Durante horas, Javier se quedó inmóvil, sentado al borde de la cama matrimonial, que de repente se sentía como un campo de batalla helado. La mente que solía trazar estrategias para adquirir corporaciones rivales, ahora trabajaba febrilmente en un terreno mucho más personal y caótico. Repasaba mentalmente los últimos meses, los últimos años, buscando cualquier indicio que hubiera pasado por alto. Recordó las excusas de Sofía para salir sola, que él había atribuido a sus tardes de chicas o a sus compras. Las llamadas que cortaba deprisa cuando él entraba en la habitación, su creciente interés en arreglarse, con un esmero particular incluso para salidas mundanas. Cada uno de esos recuerdos, antes inocentes, se teñía ahora con el veneno de la sospecha. Se sintió como un idiota, un rey ciego en su propio castillo. Había estado tan absorto en la construcción de su legado, en la acumulación de ceros en su cuenta bancaria, que había descuidado la arquitectura de lo más importante, su familia, su matrimonio. La primera opción que cruzó su mente fue la más directa y brutal, la confrontación. Imagino la escena, él, con el teléfono en la mano como prueba irrefutable, y ella, acorralada, confesando su infidelidad. Pero la idea se desvaneció tan rápido como llegó. Una confrontación le daría a ella la oportunidad de mentir, de manipular la situación, de victimizarse. No, él no quería su confesión, quería la verdad cruda, la imagen inequívoca de su traición. Contratar a un detective privado fue su segundo pensamiento, una solución lógica y eficiente. Sin embargo, la desechó casi con la misma rapidez. La discreción era primordial. Un escándalo de esa magnitud no solo destruiría su matrimonio, sino que podría tener repercusiones devastadoras en su reputación empresarial, esa imagen de hombre sólido y en control que tanto le había costado construir. La idea de que sus trapos sucios fueran manejados por un extraño, que su humillación se convirtiera en un expediente en un archivador, era insoportable. Tenía que ser él, y solo él, quien descubriera la verdad. Fue entonces cuando una idea, descabellada, casi ridícula, comenzó a tomar forma en su mente.
una idea nacida de la desesperación y de su necesidad obsesiva de control. Si quería ver la verdad sin ser visto, tenía que volverse invisible, tenía que sumergirse en el anonimato de la gran ciudad, convertirse en alguien que nadie miraría dos veces. La solución llegó al recordar a Miguel, su chofer de confianza, un hombre leal que había trabajado para su familia durante más de una década. Miguel no solo era su empleado. En el 1900 rígido universo de Javier, era lo más parecido a un confidente. Le llamó con una voz tensa, pidiéndole que fuera a la mansión de inmediato, asegurándose de que nadie supiera de su reunión. Necesitaba un coche común, un disfraz, y sobre todo, necesitaba el conocimiento de las calles que solo un hombre como Miguel poseía. La idea era una locura, un millonario jugando a ser detective, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Sofía jamás esperaría que su poderoso marido estuviera al volante de 1909, un viejo taxi. Miguel llegó a la mansión con la discreción que lo caracterizaba. Al escuchar el plan de Javier, su rostro, normalmente impasible, mostró una clara señal de preocupación. «Señor Domínguez, con todo respeto, ¿está seguro de esto? A veces, hay verdades que es mejor no desenterrar. Lo que podría encontrar podría destruirlo», le advirtió con voz queda. Pero Javier no escuchaba razones. Su determinación era de acero. «Quiero la verdad, Miguel, sea cual sea. Consígueme un taxi, uno viejo, que no llame la atención. Enséñame lo básico, las rutas, cómo funciona el taxímetro. Necesito ser un fantasma en mi propia ciudad», ordenó. Durante los siguientes 3 días, el garaje de la mansión se convirtió en una improvisada escuela de taxistas. Javier, el hombre que solo viajaba en asientos de cuero italiano, aprendió a manejar la caja de cambios tosca de un sedán con más de 300.000 kilómetros, a soportar el olor a ambientador barato y a navegar por los barrios que, usualmente solo veía desde la ventanilla de su Bentley, como manchas borrosas en el paisaje urbano. La transformación de Javier fue más allá del simple aprendizaje de un oficio. Fue un descenso abrupto de su torre de marfil. Al volante del taxi destartalado, se vio obligado a ver Madrid con otros ojos. Ya no era el dueño del horizonte, sino una pequeña pieza anónima en el engranaje de la ciudad. Observaba las caras de la gente en las paradas de autobús, sus expresiones de cansancio y preocupación, las conversaciones apresuradas en las aceras, la lucha diaria de una metrópolis que él creía conocer. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja dorada, tan aislado por su riqueza que se había vuelto ajeno a la vida real que pulsaba a su alrededor. Cada callejón sucio, cada fachada desconchada, cada semáforo en rojo era una lección de humildad. Se compró ropa usada, una gorra grasienta y unas gafas de sol baratas que ocultaban sus ojos, pero que paradójicamente le permitían ver el mundo con una claridad que nunca antes había experimentado. El día señalado, el corazón de Javier latía con una mezcla de ansiedad y una sombría determinación. Se posicionó en una esquina estratégica cerca del exclusivo centro comercial donde Sofía solía pasar las tardes. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Cada mujer elegante que salía del edificio provocaba un vuelco en su estómago. El primer día fue un fracaso. Sofía no apareció. La frustración comenzó a carcomer su resolución. ¿Y si había malinterpretado todo? ¿Y si el mensaje era un simple malentendido, una broma de mal gusto? Por un instante, la duda lo asaltó, y con ella, una extraña punzada de esperanza. Quizás su mundo no estaba tan roto como pensaba, pero entonces el recuerdo de las palabras «eres mi único refugio» volvía a su mente, y la determinación se reafirmaba. No se movería de allí. La incertidumbre era un tormento, pero la certeza, aunque fuera dolorosa, era lo único que podía liberarlo. El segundo día de vigilancia, el sol de la tarde golpeaba el parabrisas del taxi, creando un horno sofocante en el interior del vehículo. Javier se sentía sucio, cansado y cada vez más ridículo. Estaba a punto de abandonar su plan, de volver a su vida y confrontar a Sofía sin más rodeos, cuando la vio. Salió del centro comercial, no con bolsas de compras de marcas de lujo, sino con una sola bolsa de farmacia en la mano. Su rostro no reflejaba la alegría de una tarde de ocio, sino una tensión palpable. Miraba a su alrededor constantemente, no como si esperara a alguien con ilusión, sino como si temiera ser seguida.
Su lenguaje corporal era el de una persona con una misión secreta, y eso reavivó todas las sospechas de Javier. Sintió un nudo de hielo en el estómago mientras la observaba caminar con paso rápido y decidido hacia la parada de taxis, ignorando los coches de lujo que esperaban a sus dueños. Con el corazón martillándole en el pecho, Javier arrancó el motor y maniobró hábilmente para ser el primero en la fila de taxis. El momento pareció congelarse cuando ella se acercó a su ventanilla. Él bajó la mirada, ajustándose la gorra para ocultar su rostro, rezando para que no lo reconociera. Sofía abrió la puerta trasera y se deslizó en el asiento sin apenas mirarlo. El alivio que sintió Javier fue inmenso, pero duró poco, reemplazado por la amarga realidad de la situación. Estaba a punto de llevar a su propia esposa a una cita con su amante. «Buenas tardes», carraspeó, forzando una voz más grave y con un deje de acento callejero que había estado practicando. «¿A dónde la llevo?» Sofía le dio una dirección en un barrio del sur de la ciudad, una zona obrera y humilde que Javier ni siquiera sabía que existía. Un lugar tan alejado de su mundo de opulencia que la traición parecía aún más flagrante y calculada. Mientras conducía, el silencio en el taxi era denso y cargado de tensión. Javier la observaba a través del espejo retrovisor, estudiando cada uno de sus gestos. Sofía no. Miraba el paisaje. Su atención estaba fija en su teléfono, sus pulgares moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Parecía nerviosa, inquieta, y se mordía el labio inferior, un gesto que él sabía que hacía cuando estaba profundamente preocupada. El tráfico era denso, un laberinto de coches y ruido que, para su sorpresa, agradeció. Le daba más tiempo para observarla, para intentar descifrar el enigma en que se había convertido la mujer con la que había compartido 15 años de su vida. Se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido sencillo y unos zapatos cómodos, nada que ver con la ropa de diseño que solía lucir. Era como si se hubiera disfrazado para no encajar, o para encajar en un lugar al que él no pertenecía. La ironía de la situación era brutal. Ambos estaban disfrazados, jugando un papel en esa farsa. Incapaz de soportar más el silencio, Javier decidió arriesgarse. Tenía que hacerla hablar, necesitaba escuchar su voz, buscar alguna pista en sus palabras. «¿Es la primera vez que va por este barrio?», preguntó, intentando que su voz sonara como la de un taxista curioso y parlanchín. Sofía levantó la vista del teléfono, y sus ojos se encontraron con los de él en el espejo retrovisor por un instante. Javier sintió un escalofrío, temiendo haber sido descubierto, pero en la mirada de ella solo había sorpresa y una profunda tristeza que él no supo interpretar. «No, no es la primera vez. Vengo aquí con frecuencia», respondió ella en un tono suave, casi un susurro. La respuesta fue un golpe directo al estómago de Javier. Con frecuencia. No era algo nuevo, no era una aventura impulsiva, era una rutina, una doble vida metódicamente organizada. La traición era sistemática, calculada. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan estúpidamente ciego? Javier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La procesión de coches avanzaba con una lentitud desesperante, un reflejo perfecto del tormento que sentía por dentro. Tenía que seguir hablando. Necesitaba más piezas de ese rompecabezas devastador. «Debe ser un lugar especial para usted, entonces», comentó, luchando por mantener un tono casual mientras su mundo se desmoronaba. Esperaba una respuesta evasiva, un monosílabo cortante. Pero, para su sorpresa, Sofía pareció encontrar en la anonimidad de un taxista desconocido una extraña forma de consuelo. Guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego, con una voz cargada, de una emoción que Javier no pudo identificar, comenzó a hablar. Lo que salió de sus labios fue una confesión que él había temido, pero que, a la vez, necesitaba escuchar para confirmar la profundidad de la herida. «Sí, es muy especial», dijo Sofía, mirando por la ventanilla hacia los edificios grises y los grafitis que decoraban las paredes del barrio. «Es el lugar donde vengo a ver a alguien que significa todo para mí. Alguien que mi marido no conoce y que jamás entendería». Ahí estaba, la confesión explícita. Cada palabra era un martillazo sobre los cimientos de su matrimonio. «¿Su marido no sabe nada de esta persona?», preguntó Javier, su voz casi un quejido ahogado que tuvo que disfrazar con una tos forzada. «¿Y no cree que se lo destrozaría saberlo?».
Sofía soltó una risa amarga, una risa sin alegría que resonó en el pequeño habitáculo del coche. Destrozarlo. Sí, probablemente lo haría, pero no por las razones que usted se imagina. Lo destrozaría porque rompería la imagen perfecta de la esposa perfecta que él necesita para su vida perfecta. Mi marido no podría soportar la verdad de mi mundo. Las palabras de Sofía eran como un veneno lento que se infiltraba en las venas de Javier. No solo estaba admitiendo la existencia de otra persona, sino que lo estaba pintando a él como un hombre superficial, un déspota obsesionado con las apariencias, incapaz de manejar la verdad. Una parte de él quería gritar, arrancarse el disfraz y enfrentarla allí mismo. Pero otra parte, una parte dolorosamente honesta, se preguntó si no habría algo de cierto en sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que le había preguntado a Sofía cómo se sentía realmente? ¿Cuándo se había interesado por sus pensamientos, sus miedos, sus sueños más allá de su papel como señora Domínguez? La conversación se había vuelto peligrosamente personal, pero Javier no podía detenerse. Tal vez su esposo sí querría conocer esa parte de usted. Tal vez solo necesita que le dé una oportunidad, sugirió, sintiendo que en realidad se estaba dando un consejo a sí mismo. Sofía suspiró profundamente, un sonido cargado de una resignación que a Javier le resultó extrañamente familiar. Era el mismo suspiro que ella emitía cuando él cancelaba sus planes familiares por una reunión de última hora, o cuando desestimaba sus preocupaciones por los niños como cosas sin importancia. No, no lo creo, respondió ella con una tristeza palpable. Javier, mi marido, vive en una torre de marfil que él mismo ha construido. Todo en su mundo es éxito, control, perfección. No hay espacio para las complicaciones, para el desorden, para la debilidad. Y esto, dijo, haciendo un gesto vago hacia el exterior, esto es una gran complicación. Es mi pasado, mi realidad, una parte de mí que tuve que enterrar para poder encajar en su vida. Si él supiera la verdad, no intentaría entenderla, intentaría arreglarla, controlarla, esconderla para que no manchara su impecable fachada. La acusación era tan precisa que a Javier le faltó el aire. Finalmente, llegaron a la dirección indicada. Era una calle estrecha, con edificios de ladrillo visto y ropa tendida en los balcones. Un mundo a años luz de las mansiones con jardines impecables de su exclusivo barrio residencial. «Es aquí», anunció Sofía. Javier detuvo el taxi y observó cómo ella le pagaba, añadiendo una generosa propina. «Gracias por la conversación», le dijo ella con una pequeña y triste sonrisa. A veces es más fácil hablar con un extraño. Mientras Sofía se bajaba del coche, Javier se giró ligeramente, intentando ver a dónde se dirigía sin revelar su identidad. Ella caminó hacia un portal modesto, de pintura desconchada. No tuvo que llamar al timbre. La puerta se abrió casi al instante, como si la estuvieran esperando con ansia. Lo que Javier vio a continuación lo dejó completamente paralizado, helado en su asiento, con el motor del taxi aún en marcha. De la penumbra del portal no salió un hombre apuesto, ni un amante secreto. Salió una mujer mayor, de cabello canoso y rostro surcado por las arrugas, pero con los mismos ojos verdes y la misma sonrisa melancólica de Sofía. La mujer la abrazó con una mezcla de alivio y afecto profundo, un abrazo que parecía contener años de preocupaciones compartidas. Detrás de ella apareció un joven de unos 20 años, delgado y con una mirada intensa, que también abrazó a Sofía con familiaridad. Era evidente que no se trataba de una aventura romántica. Era una familia que Javier no conocía, una familia que Sofía le había ocultado durante 15 años. Se quedó allí, en su taxi, observando la escena como si fuera un espectador de una película que no entendía, una película en la que él era el único que no conocía el guión. El alivio inicial de que no hubiera otro hombre fue rápidamente sustituido por una confusión mucho más profunda y dolorosa. Javier permaneció en el coche, invisible tras el cristal, observando cómo Sofía, su madre y su hermano entraban en el edificio y desaparecían. Su mente, normalmente tan rápida y analítica, era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué Sofía había mantenido a su propia familia en secreto? El mensaje de texto, «Eres mi único refugio», de repente cobraba un sentido completamente diferente. No era el refugio de un amante, sino el refugio de sus raíces.
de su verdadera identidad. La traición que él había imaginado, una simple infidelidad carnal, palidecía en comparación con la realidad. Su esposa había construido su vida con él sobre una base de mentiras y omisiones. Había creado una fachada, una versión de sí misma que él pudiera aceptar, y había escondido a su propia sangre en las sombras de la ciudad. El dolor que sentía no era solo por la mentira, sino por la devastadora pregunta que surgía de ella. ¿Qué había hecho él para que ella sintiera la necesidad de esconder algo tan fundamental? Condujo sin rumbo durante horas, el taxi moviéndose como un autómata por las arterias de Madrid. La ciudad, que antes representaba su poder y su éxito, ahora se le antojaba un laberinto de secretos y vidas ocultas. Cada rostro anónimo que veía por la ventanilla podría ser alguien con una historia secreta, con una familia escondida, con una vida paralela. Se sentía un completo extraño, no solo en su ciudad, sino en su propio matrimonio. La revelación no solo había destrozado su imagen de Sofía, sino que había pulverizado la imagen que tenía de sí mismo. El gran Javier Domínguez, el hombre que todo lo controlaba, había estado viviendo una farsa. Regresó a su mansión al anochecer. La imponente casa, con sus obras de arte y sus muebles de diseño, le pareció más fría y vacía que nunca. Era un mausoleo de una vida perfecta que no existía. Necesitaba saber más. Esto no había terminado. La confrontación directa todavía no era una opción. Antes de poder enfrentarse a ella, necesitaba entender la magnitud completa de su mundo secreto. Al día siguiente, Javier no esperó a que Sofía saliera de casa. En lugar de vigilarla, decidió volver al barrio obrero por su cuenta, de nuevo al volante del taxi. Su objetivo había cambiado. Ya no buscaba pruebas de una infidelidad, sino respuestas a un misterio mucho más complejo. Aparcó cerca de la casa, donde la había visto el día anterior, y se dedicó a hacer lo que hacen los taxistas: esperar y escuchar. Hizo varias carreras por la zona, recogiendo a gente del barrio. Al principio eran conversaciones triviales sobre el tiempo o el fútbol, pero Javier, con la astucia de un negociador, empezó a dirigir las conversaciones sutilmente. Hablaba de las dificultades de la vida, de lo duro que era llegar a fin de mes, de la suerte que tenían algunos de encontrar ayuda cuando más la necesitaban. Fue una anciana que iba al mercado la que le dio la primera pista. «Aquí en el barrio tenemos suerte», dijo la mujer con una sonrisa desdentada. «Tenemos a nuestra doña Sofía. Es un ángel caído del cielo». A Javier se le heló la sangre. «¿Doña Sofía?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Sí, una señora elegante, pero con el corazón más grande que he visto. Nadie sabe mucho de ella, de dónde viene, pero aparece cuando más se la necesita. A mí me pagó las medicinas del corazón el mes pasado. A mi vecina, la que tiene 3 niños pequeños, le deja una bolsa de compra en la puerta cada semana. No quiere agradecimientos, solo ayuda». La descripción encajaba perfectamente con su esposa. La bolsa de la farmacia, su ropa sencilla para pasar desapercibida. Todo empezaba a encajar de una manera que lo dejaba sin aliento. Sofía no solo estaba visitando a su familia, estaba llevando a cabo una operación de caridad clandestina a sus espaldas. Esa tarde la vio de nuevo, pero esta vez su destino no era la casa de su madre. Se dirigió a una pequeña clínica comunitaria, un centro médico modesto para gente sin recursos. Javier aparcó al otro lado de la calle y observó. Vio a Sofía hablar con una enfermera en la entrada y luego vio cómo varias personas, la mayoría mujeres con niños o ancianos, se le acercaban una por una. A cada una de ellas, Sofía le entregaba discretamente un sobre. Las reacciones eran de un alivio y una gratitud tan profundos que resultaban sobrecogedores. Algunas lloraban, otras le cogían las manos con una devoción casi religiosa. Javier se dio cuenta de que no estaba simplemente dando dinero, estaba salvando vidas, aliviando sufrimientos de una manera directa y personal que él jamás habría imaginado. Él, que firmaba cheques de 6 cifras para fundaciones en galas benéficas, se sintió de repente pequeño, su filantropía distante y aséptica, expuesta como un acto de vanidad frente a la compasión real y tangible de su esposa. Cuando Sofía finalmente terminó y se dirigió a la parada de taxis, Javier sintió un impulso irrefrenable. Tenía que hablar con ella, no como su marido,
sino como el taxista anónimo, el confesor improvisado. Se posicionó para recogerla. Cuando ella subió al coche, se veía agotada, pero en su rostro había una expresión de serenidad, de paz interior, que él no le había visto en años. «De vuelta a la zona del centro comercial, por favor», dijo ella con voz cansada. Durante el trayecto, Javier se armó de valor. «Perdone mi atrevimiento, señora», comenzó, «pero parece que lleva el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así, parece en paz». Sofía lo miró por el espejo retrovisor, esta vez con una curiosidad genuina. «Quizás es porque el peso que llevo no es el mío», respondió enigmáticamente. «Cuando ayudas a otros a llevar su carga, la tuya se vuelve más ligera». Esa respuesta fue la puerta que Javier necesitaba. «Debe de tener una familia que la apoya mucho para hacer algo así», comentó, lanzando el anzuelo. Sofía soltó una risa queda, teñida de ironía. «Tengo 2 familias», dijo, y la confesión flotó en el aire del taxi. «Tengo la familia de la que vengo, mi madre y mi hermano. Ellos lo entienden porque han vivido la necesidad en carne propia. Ellos conocen el miedo a no saber si podrás pagar el alquiler o comprar comida». Y luego, hizo una pausa. «Luego tengo la familia que he construido. Mi marido, mis hijos. Ellos viven en un mundo donde esos miedos no existen. Un mundo que mi marido ha construido para que precisamente esas cosas no puedan entrar. Él no lo entendería. No porque sea un mal hombre, sino porque ha dedicado su vida entera a escapar del mundo del que yo vengo». Javier sintió cada palabra como un golpe físico. El taxista anónimo le estaba permitiendo acceder a la verdad más cruda de su esposa, una verdad que ella nunca se habría atrevido a confesarle a la cara. ¿Y por qué no contarle la verdad? ¿Por qué no confiar en él? Presionó suavemente, sintiendo que estaba caminando por una cuerda floja sobre un abismo. «Porque lo conocí cuando yo era camarera en un restaurante donde él cerraba negocios millonarios», continuó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Vi en sus ojos que buscaba perfección, una mujer que fuera un reflejo de su éxito. Y yo quería escapar de mi realidad, darle un futuro mejor a mi familia. Así que me reinventé. Me inventé un pasado de clase media, unos padres con una vida estable, una educación sin sobresaltos. Me convertí en la mujer que él quería, y he vivido con esa mentira cada día de mi vida. Lo amo, pero nunca he podido mostrarle quién soy de verdad, por miedo a que la chica pobre que fui destruya a la mujer que él cree amar». El resto del viaje se hizo en un silencio abrumador. Javier ya no necesitaba hacer más preguntas. Lo sabía todo. La historia completa, con todos sus detalles dolorosos y sus nobles secretos, había sido revelada. Cuando llegaron al punto de destino, Sofía le pagó y, antes de salir, lo miró por última vez a través del espejo. «Gracias por escucharme. Ha sido más amable que muchos confesores». Luego se bajó y se perdió entre la multitud, volviendo a ponerse la máscara de la señora Domínguez. Javier se quedó allí, en medio del tráfico, completamente devastado, pero también con una extraña sensación de admiración. Había salido esa mañana buscando a una adúltera y había encontrado a una santa. Su esposa no era una traidora, era una heroína silenciosa, una mujer que llevaba una doble vida no por placer, sino por una profunda lealtad a sus orígenes y un amor protector hacia él, a quien consideraba demasiado frágil para soportar su verdad. Esa noche, Javier regresó a casa. Devolvió el taxi a Miguel con un simple «Gracias, ya sé lo que necesitaba saber», sin dar más explicaciones. Subió a su habitación y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el titán de la construcción, sino un fraude. Un hombre que había exigido una perfección que él mismo no poseía, que había valorado más una imagen que a la persona real que estaba a su lado. La ira había desaparecido, reemplazada por una vergüenza profunda y abrumadora. Se dio cuenta de que el problema no era la mentira de Sofía. El problema era el matrimonio que él había creado, un entorno tan estéril y exigente que había obligado a la mujer que amaba a esconder las mejores partes de sí misma. Él no había sido engañado. Él había sido el arquitecto de su propia ignorancia. Ahora tenía que decidir cómo demoler esa estructura y construir algo nuevo, algo real, desde los cimientos. Esperó a que la casa quedara en silencio. Los niños, Mateo y Valentina, ya dormían, y los empleados se habían retirado a sus dependencias.
Encontró a Sofía en la biblioteca, leyendo un libro con una copa de vino al lado. Lucía serena, elegante, la imagen perfecta de siempre. Pero Javier ya no veía la fachada, veía las grietas, la fatiga oculta tras la sonrisa, el peso de los mundos que llevaba sobre sus hombros. Se acercó en silencio y se sentó en el sillón frente a ella. No había acusación en su mirada, solo una tristeza infinita y una vulnerabilidad que Sofía no le había visto nunca. Ella cerró el libro, sintiendo la extraña densidad en el aire. ¿Ocurre algo, Javier? Pareces diferente. La palabra era acertada. Él era un hombre diferente al que había salido de esa casa por la mañana. Necesito que me cuentes una historia, Sofía, comenzó él, con la voz ronca por la emoción contenida. Pero no una de las que me has contado antes. Quiero la historia real, la tuya. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, y el color desapareció de su rostro. El miedo, el pánico que había mantenido a raya durante 15 años, se apoderó de ella. ¿De qué hablas? No te entiendo. Javier negó lentamente con la cabeza. Sí que me entiendes. Quiero que me hables de tu madre, de tu hermano. Quiero que me hables de la clínica comunitaria y de la gente a la que ayudas. Quiero que me hables de la chica que trabajaba de camarera y que tenía miedo de no ser suficiente. Quiero conocer a la mujer con la que me casé, Sofía. A toda ella, no solo a la parte que creíste que yo podía aceptar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. Lágrimas de miedo, pero también, y para su propia sorpresa, de un inmenso y abrumador alivio. El secreto había salido a la luz. Sofía lloró en silencio durante varios minutos, un llanto contenido que parecía liberar años de tensión acumulada. Javier no dijo nada, simplemente esperó, dándole el espacio que ella necesitaba. Sabía que este era el momento más frágil y crucial de su matrimonio. Cualquier palabra equivocada, cualquier gesto de reproche, y todo se rompería para siempre. Finalmente ella levantó la vista, sus hermosos ojos enrojecidos y brillantes. Tenía tanto miedo de este momento. Susurró. Cada día, durante 15 años, me he despertado con el temor de que descubrieras la verdad y que todo se acabara. Que me miraras con desprecio, que sintieras que te había engañado. Javier sintió una punzada de dolor por el tormento que ella había soportado sola durante tanto tiempo. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez en mucho tiempo, le tomó las manos. Estaban heladas. La única persona que me ha engañado he sido yo mismo, Sofía, dijo él con una sinceridad desgarradora. Me engañé pensando que nuestro mundo era perfecto. Me engañé pensando que te conocía. Y te fallé. Te fallé al crear un estándar imposible, al hacerte sentir que tenías que ser alguien que no eras para que yo te amara. El desprecio no es hacia ti, es hacia mí, por haber sido tan ciego, tan arrogante. Y entonces, con una calma que la sorprendió, Sofía comenzó a hablar. Le contó todo. Le habló de su infancia en el barrio, de la lucha de su madre, Isabel, para sacarlos adelante después de que su padre los abandonara. Le habló de su hermano, David, un joven brillante pero sin oportunidades. Le habló de la vergüenza y la esperanza que sintió cuando lo conoció a él, un hombre de otro universo. Le confesó cómo había usado su generosa asignación personal no solo para mantener a su familia, sino para crear esa red de ayuda en el barrio. Un secreto que era su ancla a su verdadera identidad. Javier escuchó cada palabra sin interrumpir. Cada detalle era una pieza que encajaba en el retrato de una mujer que él apenas comenzaba a conocer. Una mujer cuya fuerza, compasión y resiliencia lo dejaban sin aliento. Cuando ella terminó, un largo silencio se instaló en la biblioteca. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado, de una verdad finalmente revelada. Tu madre, Isabel, y tu hermano, David, dijo Javier finalmente. Quiero conocerlos. Mañana mismo. Y no como un millonario que va a inspeccionar a la familia pobre de su esposa. Quiero ir como tu marido, como su yerno y su cuñado. Quiero que sepan que ya no tienes que esconderlos, que forman parte de nuestra familia, de mi familia. La expresión de Sofía fue de incredulidad absoluta, seguida de una ola de gratitud tan intensa que no pudo contener un sollozo. Al día siguiente, cumplió su palabra. Pidió a Miguel, el chofer, que los llevara, pero no en el Bentley, sino en un coche familiar, discreto. El viaje al barrio de Sofía fue completamente diferente. Esta vez, no iba disfrazado,
movido por la sospecha, sino a cara descubierta, guiado por un propósito de redención. Cuando subieron al modesto apartamento, el ambiente era tenso. Isabel y David los recibieron con una mezcla de sorpresa y recelo. Veían en Javier no a un miembro de la familia, sino al hombre poderoso que había mantenido a Sofía viviendo una mentira. Pero Javier no actuó con la arrogancia que ellos esperaban. Miró a Isabel a los ojos y le dijo: «Señora, le pido perdón. Perdón por no haber sido el hombre con el que su hija pudiera sentirse segura para compartir toda su vida. He sido un necio, y por mi culpa, ustedes han sido un secreto. Eso se ha terminado hoy». El gesto de humildad de Javier desarmó por completo a Isabel y a David. La tensión en la pequeña sala de estar comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Por primera vez, Sofía vio a sus dos mundos colisionar, no con la explosión que siempre había temido, sino con la posibilidad de una unión. Javier no hizo promesas vacías de dinero. En su lugar, se sentó y escuchó. Le preguntó a Isabel sobre su salud, sobre los médicos que la trataban. Habló con David sobre sus aspiraciones, descubriendo que era un talentoso diseñador gráfico autodidacta que hacía pequeños trabajos para sobrevivir. Javier no ofreció caridad, ofreció respeto y un interés genuino. Vio la dignidad y la fuerza en esa pequeña familia, la misma dignidad y fuerza que admiraba en su esposa. Ese día no solo conoció a su familia política, empezó a entender el verdadero origen de la mujer que amaba. Las semanas que siguieron fueron una revelación para todos. Javier no se limitó a una sola visita. Comenzó a involucrarse. Usó sus contactos para conseguirle a Isabel una cita con uno de los mejores cardiólogos de Madrid, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento posible, no como un acto de poder, sino como el deber de un yerno. Vio el portafolio de David y, en lugar de darle un trabajo en su empresa, lo conectó con una agencia de publicidad de primer nivel, concertando una entrevista para que pudiera demostrar su talento por sus propios méritos. Ayudó a David a preparar su presentación, actuando más como un mentor que como un benefactor. Estaba reparando el daño, no con dinero, sino con acciones significativas, demostrando que su cambio era real y profundo. Sofía lo observaba con una mezcla de asombro y un amor que se sentía completamente nuevo, más fuerte y real que nunca. Uno de los pasos más importantes fue contarles la verdad a sus propios hijos, Mateo y Valentina. Sentaron a los dos adolescentes en el estudio y juntos les contaron la historia completa. Les hablaron de su otra abuela y de su tío, de la vida que su madre había tenido antes de casarse y de las razones por las que todo se había mantenido en secreto. Al principio, los jóvenes se sintieron confundidos, incluso un poco heridos por la omisión. «¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá?», preguntó Valentina con los ojos llorosos. Fue Javier quien respondió: «Porque yo, vuestro padre, no creé un hogar donde vuestra madre sintiera que podía ser completamente honesta. La culpa no es de ella, es mía, pero ahora vamos a arreglarlo. Y ustedes tienen una parte maravillosa de su familia que quiero que conozcan». El primer encuentro entre los nietos y la abuela y el tío fue emotivo y transformador. Mateo, que compartía la pasión por el diseño de David, conectó inmediatamente con su tío, pasando horas viendo sus proyectos. Valentina, que había heredado la naturaleza compasiva de Sofía, se sentó junto a su abuela Isabel, escuchando sus historias del barrio, fascinada por la fortaleza de esa mujer menuda. Las barreras sociales y económicas se desvanecieron, reemplazadas por los lazos innegables de la sangre y el afecto. Las cenas de los domingos en la mansión empezaron a incluir a Isabel y a David. La casa, antes un lugar de silencio y formalidad, se llenó de risas, de conversaciones animadas y de la cálida y desordenada energía de una familia real y unida. Javier se dio cuenta de que su hogar nunca había estado tan vivo, pero el cambio más grande vino con respecto al proyecto secreto de Sofía. Javier, en lugar de intentar controlarlo, decidió potenciarlo. Juntos crearon una fundación, la Fundación Alma del Sur, dedicada a apoyar a las familias del barrio de Sofía. Insistió en que la fundación no llevara su nombre de soltera, y que ella fuera la presidenta y la única con poder de decisión sobre cómo se distribuían los fondos. Él se convirtió en el principal recaudador de fondos, usando su red de contactos no para su propio beneficio,
sino para el de la causa de su esposa. Organizó cenas y eventos, pero esta vez el objetivo no era la ostentación, sino mostrar a sus colegas ricos la realidad de la pobreza en su propia ciudad y la increíble labor que Sofía había estado haciendo en 1900. Silencio. Un año después de aquel fatídico día en el taxi, Javier y Sofía estaban en la inauguración de un centro comunitario financiado por su fundación en el corazón del barrio. El centro ofrecía clases de apoyo para niños, capacitación laboral para adultos y un pequeño dispensario médico. Isabel y David estaban allí, radiantes de orgullo. Mateo y Valentina trabajaban como voluntarios, sirviendo refrescos a los vecinos. Javier, de pie entre la multitud, ya no era el millonario observando desde 1900 su torre, sino parte de la comunidad. Miguel, el chofer, que se había convertido en un colaborador clave de la fundación, se le acercó. ¿Se arrepiente de haberse disfrazado de taxista, señor? Javier sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Fue la mejor decisión de mi vida, Miguel. Me perdí para poder encontrarme, y en el proceso descubrí que estaba casado con una mujer mucho más extraordinaria de lo que mi arrogancia me permitía ver. La historia de superación no era solo de Sofía, escapando de la pobreza, sino la suya propia, escapando de la prisión de su propia riqueza y orgullo. La ceremonia de inauguración del centro comunitario fue un evento que contrastaba radicalmente con las frías y ostentosas galas a las que Javier estaba acostumbrado. En lugar de champán y canapés, había refrescos y bocadillos preparados por los propios vecinos. En lugar de conversaciones forzadas sobre la bolsa y las inversiones, había risas genuinas, abrazos sinceros y lágrimas de gratitud. Javier ya no era el observador distante. Se movía entre la gente con una facilidad que él mismo no sabía que poseía. Escuchaba las historias de las madres que ahora tendrían un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras trabajaban, de los jóvenes que veían en los talleres de capacitación una oportunidad real para escapar de un futuro incierto. En un momento, la misma anciana que le había hablado de Doña Sofía en el taxi se le acercó, apoyándose en su bastón. Lo miró con sus ojos pequeños y brillantes y le dijo: «El ángel del barrio se ha casado con un buen hombre, un hombre que aprendió a ver con el corazón». Javier sintió un nudo en la garganta. Esa simple bendición de una extraña valía más que todos los elogios que había recibido en las revistas de negocios. Sin embargo, no todos los presentes compartían esa visión. Ricardo, un antiguo socio de Javier, un hombre tan cínico como rico, se le acercó con una copa en la mano y una sonrisa burlona. ¿Qué es todo esto, Javier? ¿Tu nueva estrategia de relaciones públicas? ¿Limpiando la conciencia o la imagen corporativa? Debo admitir que es una puesta en escena impresionante, muy conmovedora. El antiguo Javier habría respondido con un comentario mordaz, una humillación verbal para poner a Ricardo en su sitio, pero el nuevo Javier simplemente lo miró con calma. Durante 20 años, Ricardo, me dediqué a construir rascacielos, estructuras de acero y cristal que llegan al cielo, pero que están vacías por dentro. Esto, dijo, señalando a la multitud, es la primera vez que construyo algo con alma. Es la inversión más rentable que he hecho en mi vida, pero los dividendos no se miden en euros, sino en oportunidades y en dignidad. Tú solo ves una puesta en escena. Yo veo el verdadero sentido de todo lo que he hecho hasta ahora. Ricardo se encogió de hombros, sin palabras ante una sinceridad que no sabía cómo procesar, y se alejó. Sofía, que había escuchado la conversación, se acercó a Javier y le tomó la mano, sus ojos brillando con un orgullo y un amor incondicionales. La marcha de Ricardo fue una pequeña victoria, pero también un presagio. El mundo de los negocios, que Javier había dominado con puño de hierro, no entendía de redenciones, solo de poder y debilidad. La noticia de su nueva vocación se extendió como la pólvora por los círculos financieros y sociales de Madrid, generando una mezcla de incredulidad, burla y, en algunos casos, una peligrosa curiosidad. Esta curiosidad se materializó en 1960. La figura de Elena Torres, una periodista de investigación conocida por su pluma afilada y su aversión a las historias de redención demasiado perfectas. Su editor le asignó el perfil de Javier Domínguez, el tiburón convertido en santo, y Elena aceptó el encargo con el escepticismo de quien ha visto demasiadas fachadas corporativas. Empezó a indagar en el pasado de Javier,
desempolvando historias de adquisiciones hostiles y tratos despiadados, y contrastándolas con la imagen idílica de la recién creada Fundación Alma del Sur. Para Elena Torres, algo no encajaba, y estaba decidida a encontrar la pieza oculta del rompecabezas, sin importar lo que tuviera que remover para hallarla. Mientras tanto, la nueva fama trajo una presión inesperada a la familia Domínguez. Sofía, que había pasado toda su vida adulta construyendo muros para proteger su secreto, ahora se encontraba en el centro de la atención mediática. Cada artículo que elogiaba la labor de la fundación le provocaba un escalofrío de ansiedad. Temía que la curiosidad de la prensa fuera más allá de la obra benéfica y comenzara a escarbar en su pasado, en su familia, en los orígenes que tanto se había esforzado por ocultar. Javier, al ver su inquietud, la rodeaba con un apoyo incondicional que antes le había faltado. Ya no estás sola en esto, Sofía. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, con la verdad, le prometía cada noche. Incluso los chicos, Mateo y Valentina, empezaron a sentir el peso de ser los hijos del filántropo. En sus exclusivos colegios pasaron de ser simplemente ricos a ser objeto de una curiosidad morbosa y, a veces, de comentarios maliciosos de compañeros que repetían las burlas de sus padres. La familia, aunque más unida y fuerte que nunca, se enfrentaba ahora a un nuevo tipo de prueba, la de vivir su verdad bajo la implacable luz de los focos. La amenaza que Ricardo representaba no tardó en materializarse. Creyendo que Javier se había ablandado, que su incursión en la filantropía era una señal de debilidad, Ricardo lanzó un ataque directo en el terreno de juego que mejor conocían, los negocios. Inició una OPA hostil sobre una prometedora empresa tecnológica con la que la constructora de Javier estaba finalizando un acuerdo de fusión amistosa. No era solo una jugada financiera, era un mensaje, un desafío personal para demostrar que el Javier compasivo no tenía cabida en la selva empresarial. La noticia cayó como una bomba en la oficina de Javier. Sus directivos, acostumbrados a su antigua agresividad, le instaron a contraatacar con toda la fuerza, a aplastar a Ricardo utilizando las mismas tácticas despiadadas del pasado. Por primera vez en muchos años, Javier se sintió atrapado entre dos mundos, el del depredador que había sido y el del hombre que se esforzaba por ser. La decisión que tomara no solo definiría el futuro de su empresa, sino también el de su propia alma. Esa noche, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina trazando un plan de guerra, Javier hizo algo que el antiguo, él nunca habría considerado. Llevó el problema a casa. En la biblioteca, el mismo lugar de su confesión y redención, extendió los documentos sobre la mesa y le explicó toda la situación a Sofía. No buscaba simplemente consuelo, sino consejo. Quería su perspectiva. Sofía escuchó con atención, su mirada inteligente, analizando no solo las cifras, sino al hombre que tenía delante. No le dijo lo que tenía que hacer, pero le hizo las preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Qué ganas si destruyes a Ricardo? ¿Volver a ser el hombre que eras? ¿Qué pierdes si buscas otra vía? No se trata de construir, Javier. Eso es lo que haces ahora. Construyes puentes, no solo edificios. Quizás haya una forma de ganar esta batalla sin quemar el campo. Sus palabras, llenas de una sabiduría tranquila y anclada en valores reales, no le dieron una estrategia, pero le ofrecieron algo mucho más importante, un ancla moral. Le recordó que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de destruir, sino en la de crear de una manera diferente. Mientras Javier lidiaba con su dilema empresarial, la periodista Elena Torres continuaba su propia investigación con una tenacidad implacable. Visitó el centro comunitario, hablando con los vecinos, y escuchó de primera mano las historias sobre la bondad casi mítica de Doña Sofía. La sinceridad de los testimonios la convenció de que aquello no era un montaje, pero eso solo hacía la historia más intrigante. Cómo una mujer de la alta sociedad, esposa de un magnate conocido por su frialdad, había operado en secreto durante años como un ángel de la guarda en un barrio obrero. Buscando respuestas, entrevistó a varios empleados y exempleados de la constructora de Javier. La mayoría no ofreció nada útil, pero un antiguo jardinero, despedido años atrás, le dio una pieza de información extraña y aparentemente inconexa. Recordaba un periodo, aproximadamente un año atrás, en el que vio a Miguel, el chofer personal de Javier,
entrando y saliendo de la mansión con un viejo y destartalado taxi, algo completamente fuera de lugar en la flota de coches de lujo. La anomalía del taxi era el tipo de detalle inexplicable que obsesionaba a Elena, la pista que le decía que la verdad era mucho más extraña y personal de lo que nadie imaginaba. La confluencia de las dos crisis llegó una tarde lluviosa, justo cuando Javier, inspirado por las palabras de Sofía, comenzaba a esbozar una estrategia de negocio innovadora y ética para contrarrestar el ataque de Ricardo. Su secretaria le comunicó una llamada urgente. Era Elena Torres. Con una cortesía profesional que no ocultaba su determinación, solicitó formalmente una entrevista en profundidad con él y con su esposa. No quería una declaración preparada. Quería su tiempo, su historia. Javier colgó el teléfono y miró a Sofía, que había entrado en su despacho para traerle un café. Era Elena Torres, la periodista. ¿Sabe algo? No sé qué, pero sabe lo suficiente como para querer la historia completa. El taxi, el barrio, todo. Quiere una entrevista con los dos. Se enfrentaban a una encrucijada. Podían negarse y arriesgarse a que publicara una historia basada en especulaciones y verdades a medias, o podían aceptar y abrir la puerta de su vida, de sus secretos más íntimos, al escrutinio público. La decisión no era solo sobre su imagen, era sobre si estaban listos para ser dueños de su increíble historia, con todas sus consecuencias. La primera reacción de Sofía ante la propuesta de la entrevista fue un pánico visceral. La idea de que su historia, la de su madre y su hermano, sus años de secretos y miedos, se convirtiera en un artículo de periódico para el consumo público, era su peor pesadilla hecha realidad. «No podemos, Javier», susurró con la voz temblorosa. «No podemos dejar que entren así en nuestras vidas, que nos expongan de esa manera». Pero fue entonces cuando Javier demostró hasta qué punto había cambiado. La abrazó, con firmeza, y le dijo, mirándola a los ojos: «Sofía, pasaste 15 años escondiéndote por mi culpa. Yo pasé toda mi vida escondiéndome de mis propios sentimientos. No quiero esconderme más. Nuestra historia no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es la historia de tu fuerza, de tu compasión y de mi estupidez y mi redención. Es lo más real y poderoso que tenemos. Si no la contamos nosotros, la contarán otros a su manera. Es hora de que seamos los dueños de nuestra propia verdad, por dolorosa que sea». El cambio de roles era asombroso. El hombre que vivía de las apariencias ahora abogaba por la transparencia total, dándole a ella la fuerza que necesitaba. Inspirada por la convicción de Javier, Sofía asintió lentamente, sintiendo cómo el miedo daba paso a una nueva y extraña sensación de poder. Juntos, tomaron la decisión. Llamarían a Elena Torres y aceptarían la entrevista, pero con una condición: que se realizara en el centro comunitario, el lugar que simbolizaba su nueva realidad. Mientras tanto, Javier se volcó en la batalla empresarial con una nueva perspectiva. En lugar de lanzar un contraataque financiero para aplastar a Ricardo, reunió a su equipo y les presentó un plan radicalmente diferente. Su estrategia no se basaba en ofrecer más dinero, sino en crear más valor. Diseñó una propuesta de fusión para la empresa tecnológica que garantizaba la preservación de todos los puestos de trabajo, un aumento en la inversión en I+D y la participación de los empleados en los beneficios. Era una estrategia que apostaba por el crecimiento sostenible y el capital humano, en lugar de la especulación a corto plazo. Por primera vez, Javier se sentía entusiasmado con un negocio no por la posibilidad de conquistar, sino por la de construir algo mejor, aplicando los mismos principios de su fundación al corazón de su imperio. Mientras Javier y Sofía se preparaban para sus batallas, un nuevo conflicto, más sutil y silencioso, se gestaba en el corazón de David, el hermano de Sofía. Gracias a la conexión de Javier, había conseguido el trabajo de sus sueños en una de las mejores agencias de publicidad de Madrid, y su talento innato no tardó en brillar. Sus campañas eran frescas, audaces y efectivas, y rápidamente se ganó el respeto de sus superiores. Sin embargo, la sombra del apellido Domínguez era larga. Un día, después de presentar una idea que fue aclamada en una reunión importante, escuchó por casualidad a dos colegas hablando en el pasillo. «El chico es bueno, no hay duda», dijo uno. «Pero vamos, tener a Javier Domínguez como cuñado es el mejor atajo al éxito que existe».
Nosotros tenemos que luchar por cada oportunidad. Él la tiene servida en bandeja. Esas palabras cargadas de envidia se clavaron en el orgullo de David como un puñal de hielo. Sintió que todo su esfuerzo, sus noches sin dormir, su talento, quedaban reducidos a un simple acto de nepotismo. A raíz de ese incidente, David comenzó a cambiar. El joven abierto y entusiasta que había florecido fuera de la sombra de la pobreza se volvió más reservado y distante. En las cenas familiares de los domingos, participaba menos en las conversaciones, respondiendo con monosílabos y con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Empezó a rechazar invitaciones para eventos de la fundación, poniendo como excusa el exceso de trabajo. Sofía, con su aguda sensibilidad para las emociones de sus seres queridos, fue la primera en notar la barrera que su hermano estaba levantando. Sentía su angustia, pero cada vez que intentaba hablar con él, David se mostraba evasivo. No quería parecer un ingrato quejándose de la oportunidad que le habían brindado, pero el veneno de la duda sobre su propio mérito lo estaba consumiendo por dentro. La familia había superado la barrera del secreto, pero ahora se enfrentaba a un desafío más complejo: las sutiles heridas que el desequilibrio de poder y riqueza podía infligir, incluso con las mejores intenciones. La junta directiva de la empresa tecnológica se reunió para escuchar las dos ofertas de adquisición. Ricardo presentó primero su propuesta, una oferta económica superior, pero que implicaba una reestructuración severa, despidos y la absorción completa de la cultura de la empresa. Era una estrategia de depredador, eficiente y brutal. Luego llegó el turno de Javier. Para sorpresa de todos, no se centró en la guerra de cifras. Habló de visión, de una alianza para innovar juntos. Presentó un plan detallado que no solo garantizaba cada puesto de trabajo, sino que creaba un fondo de inversión para los proyectos personales de los ingenieros más talentosos y un programa de becas para sus hijos. No estaba comprando una empresa, estaba proponiendo un matrimonio corporativo basado en el respeto y el crecimiento mutuo. Los miembros del consejo, acostumbrados a la lógica fría del mercado, se miraron unos a otros, confundidos y extrañamente intrigados. Javier Domínguez no estaba jugando al mismo juego que los demás. Estaba intentando cambiar las reglas. La decisión que tomaran sería un referéndum sobre el tipo de capitalismo que querían para el futuro. El día de la entrevista llegó. Javier y Sofía recibieron a Elena Torres no en una lujosa sala de juntas, sino en una pequeña oficina del centro comunitario, con el sonido de los niños jugando en el patio de fondo. Elena era exactamente como la habían imaginado, elegante, con una mirada incisiva que parecía analizar cada gesto, cada palabra no dicha. Comenzó, con preguntas predecibles sobre la fundación, sobre sus motivaciones. Javier y Sofía respondieron con una honestidad tranquila, pero Elena no había llegado hasta allí para escribir un artículo de caridad. Lentamente, comenzó a virar hacia lo personal. ¿Cómo se conocieron? Señora Domínguez, su vida antes de su matrimonio es prácticamente un misterio. ¿Por qué tanto secretismo? Y entonces, cuando la tensión era palpable, lanzó la pregunta que había estado guardando, la pieza del rompecabezas, que no encajaba. Y usted, señor Domínguez, mis fuentes mencionan un detalle muy peculiar sobre la época en que todo esto comenzó. Mencionan un taxi, un viejo taxi que entraba y salía de su mansión. ¿Le suena de algo? El silencio que siguió fue absoluto. El corazón de Sofía se detuvo y miró a Javier, cuyo rostro permaneció impasible, aunque por dentro su mundo se tambaleaba. Javier sostuvo la mirada de Elena Torres por un instante que pareció eterno. Luego, giró lentamente la cabeza para mirar a Sofía. No necesitaba palabras. En sus ojos había una pregunta silenciosa. ¿Estamos listos para esto? ¿Juntos? Sofía, con una serenidad que la sorprendió a sí misma, le devolvió una casi imperceptible inclinación de cabeza. Era su consentimiento, su pacto final de no volver a esconderse nunca más. Javier se volvió hacia la periodista y una leve sonrisa, mezcla de ironía y alivio, se dibujó en sus labios. Sí, señora Torres, tiene razón. Hubo un taxi, dijo con una voz clara y firme. De hecho, creo que es imposible que entienda nada de lo que somos ahora si no le cuento la historia completa de ese taxi. Todo comenzó con un mensaje de texto en el teléfono de mi esposa, un mensaje que me convenció de que ella tenía una aventura. Mi orgullo, mi ego y mi completa arrogancia me llevaron a urdir un plan tan retorcido como desesperado.
Me disfracé de taxista para espiarla y atraparla en su traición. Si Elena Torres estaba sorprendida, no lo demostró de inmediato. Su rostro una máscara de profesionalismo. Pero su pluma se detuvo sobre el cuaderno, y sus ojos se clavaron en Javier con una intensidad renovada. La historia que estaba escuchando era mucho más cruda, íntima y humana de lo que jamás había anticipado. Sofía, por su parte, escuchaba el relato de Javier, reviviendo aquellos días de angustia desde la perspectiva de él por primera vez. Sintió el dolor de su sospecha, la ceguera de su orgullo, y en lugar de rencor, sintió una oleada de compasión. Extendió la mano, por debajo de la mesa, y la posó sobre la de Javier, un gesto de apoyo incondicional que no pasó desapercibido para la periodista. Elena vio ese pequeño gesto y supo que estaba presenciando algo extraordinario. Ya no era una entrevista, era una confesión, un acto de una vulnerabilidad tan radical que desarmaba todo su cinismo. Dejó el bolígrafo a un lado, consciente de que ninguna nota podría capturar la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Con la mano de Sofía anclándolo a la realidad, Javier continuó su relato. Le describió a Elena el interior del viejo taxi, el olor a ambientador barato y la angustia de ver a su propia esposa subir al asiento trasero como una completa extraña. Narró la conversación, palabra por palabra, reconstruyendo el diálogo que lo había destrozado y, a la vez, salvado. Contó cómo Sofía, creyendo hablar con un desconocido, le había confesado que iba a ver a alguien que significaba todo para ella, y como cada una de esas palabras había sido para él la confirmación de su peor pesadilla. No se ahorró la parte más dolorosa, la descripción que Sofía había hecho de su marido. Me describió a mí mismo, dijo Javier, con la voz cargada de una emoción cruda. Un hombre superficial, que vivía en una torre de marfil, incapaz de lidiar con la vida real. Y mientras ella hablaba, yo, escondido tras una gorra y unas gafas de sol, me di cuenta de que tenía razón. Fue la primera vez que me vi a mí mismo a través de sus ojos, y la imagen era insoportable. La llevé hasta un barrio humilde, un lugar que yo ni sabía que existía, prosiguió Javier, su mirada fija en un punto invisible de la pequeña oficina. Aparqué y esperé, listo para ver al amante, para confirmar mi humillación. Pero de la puerta no salió ningún hombre, salió su madre y su hermano. Vi cómo la abrazaban, y en ese instante, todo mi mundo, todas mis certezas, se hicieron añicos. El alivio de que no hubiera otro hombre fue inmediatamente reemplazado por una pregunta mucho más terrible. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa había tenido que esconder a su propia familia de mí durante 15 años? En ese momento comprendí que la historia no era sobre su traición, sino sobre la mía. Yo la había traicionado a ella al crear una vida en la que no había espacio para su verdad. El hombre que volvió a casa esa noche no era el mismo que se había subido a ese taxi por la mañana. El millonario disfrazado había muerto, y en su lugar solo quedaba un hombre roto, consciente de que para reconstruir su matrimonio, primero tenía que reconstruirse a sí mismo desde los cimientos. Un profundo silencio llenó la pequeña oficina del centro comunitario cuando Javier terminó de hablar. Elena Torres, la cínica periodista, tenía los ojos humedecidos. Carraspeó, intentando recuperar la compostura, pero su voz sonó diferente, más suave. Llevo 20 años en esta profesión, dijo casi en un susurro. He escuchado historias de corrupción, de poder, de traición, pero nunca había escuchado una historia como esta. Una historia de una redención tan brutalmente honesta. Fue entonces cuando Sofía habló, su voz tranquila pero firme. Yo también viví con miedo, admitió, mirando a Elena, pero hablando para Javier. Miedo a no ser suficiente, a que mi pasado fuera una mancha. Pero he aprendido que el amor verdadero no consiste en esconder tus partes rotas, sino en encontrar a alguien que te ayude a recoger los pedazos. La transformación de Javier, su valor para enfrentarse a sí mismo, ha sido el regalo más grande de mi vida. Nos ha dado la oportunidad de construir un amor basado en la verdad completa, no en una fantasía perfecta. Justo cuando la entrevista concluía, el teléfono de Javier vibró con una llamada de su director ejecutivo. Se disculpó y atendió la llamada, con el rostro tenso. Sofía y Elena esperaron en silencio. Tras unos segundos, la tensión en la cara de Javier se disolvió y fue reemplazada por una expresión de asombro.
Colgó el teléfono y miró a Sofía. Era la junta directiva de la empresa tecnológica, dijo lentamente. Han rechazado la oferta de Ricardo. Han aceptado la nuestra. Sofía ahogó un grito de alegría. El presidente me ha dicho que la oferta de Ricardo era financieramente superior, pero que nuestra propuesta era la única que tenía un alma. Han dicho que no quieren un dueño, quieren un socio, y que apuestan por nuestra visión de un negocio que cree en su gente. Han decidido invertir en la construcción, no en la demolición. Era una victoria total. Javier no solo había ganado la batalla empresarial, sino que lo había hecho sin renunciar a sus nuevos principios. Era la prueba definitiva de que la compasión y la ética no eran una debilidad, sino su mayor fortaleza. Una semana después, el artículo de Elena Torres fue publicado en la portada del suplemento dominical. No era el reportaje sensacionalista que Sofía había temido. Era una obra maestra de periodismo narrativo, un relato profundo y conmovedor titulado El arquitecto y su refugio. Contaba la historia completa, sin omitir los detalles más dolorosos: la sospecha de Javier, su insólito disfraz, el descubrimiento de la familia secreta y la noble labor de Sofía. Pero Elena lo enmarcó no como un escándalo, sino como una poderosa fábula moderna sobre el amor, la redención y la fragilidad del ego masculino. El artículo se volvió viral. La historia de Javier y Sofía resonó en todo el país, no por el morbo del engaño, sino por la inspiradora honestidad de su reconciliación. Como resultado, la Fundación Alma del Sur se vio inundada de donaciones y ofertas de voluntariado de todas partes, transformando la iniciativa personal de Sofía en un movimiento nacional de solidaridad. La verdad, que tanto habían temido, se convirtió en su mayor aliada. La publicación del artículo tuvo un efecto sanador en David. Ver su historia y la de su familia contada con tanta dignidad y respeto disipó las últimas sombras de su inseguridad. Comprendió la magnitud del viaje de Javier y la sinceridad de su cambio. Unos días después, se presentó en la imponente oficina de Javier. Llevaba una copia del periódico en la mano. «He sido un idiota», dijo David sin rodeos. «Me distancié porque me dolía que la gente pensara que mi éxito era un regalo tuyo, que no lo merecía por mí mismo». Javier se levantó de su silla, se acercó y le puso una mano en el hombro. «David, el único regalo que te he hecho ha sido presentarte a la gente adecuada. El talento, el trabajo duro y las ideas brillantes son solo tuyas. Eres uno de los profesionales más prometedores que conozco, y no lo digo como tu cuñado, sino como un empresario que sabe reconocer el valor. Estoy increíblemente orgulloso de ti». En esa conversación no había rastro de poder o condescendencia, solo el respeto mutuo entre dos hombres, dos profesionales, dos miembros de una misma familia. El último puente roto había sido reparado. Pasaron los años, y la vida de la familia Domínguez se asentó en un nuevo y extraordinario equilibrio. La mansión, antes un frío escaparate de riqueza, se transformó en un hogar vibrante y abierto. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición sagrada, una reunión caótica y alegre donde se mezclaban los Domínguez, la familia de Sofía, y a menudo algunos de los jóvenes becados por la fundación. La influencia de esta nueva realidad moldeó profundamente a Mateo y Valentina. Mateo, que había encontrado en su tío David a un mentor y a un amigo, pasaba sus veranos trabajando como interno en la agencia de publicidad, dedicando parte de su tiempo a crear campañas gratuitas para pequeñas ONGs. Valentina, por su parte, había descubierto su vocación. Inspirada por la compasión de su madre y la resiliencia de su abuela Isabel, había decidido estudiar medicina, con el sueño de un día dirigir la parte clínica de la fundación y trabajar en los barrios que más lo necesitaban. El legado de Javier y Sofía ya no era una fortuna en el banco, sino un conjunto de valores sembrados en la siguiente generación. Una noche de verano, Javier y Sofía estaban sentados en la terraza de su casa, contemplando las luces de Madrid. Era una escena que habían repetido innumerables veces, pero ahora la vista era completamente diferente. Javier ya no veía un paisaje de edificios que representaban su poder. Veía un tapiz de historias humanas, de vidas que, de alguna manera, habían logrado tocar. Se volvió hacia Sofía, que leía plácidamente a su lado, y le tomó la mano. «Pasé la mitad de mi vida intentando construir un imperio de hormigón y acero», le dijo en voz baja.
Estaba tan orgulloso de mis torres, de mis logros tangibles, que ciego fui. No me di cuenta de que el único imperio que de verdad importaba era el que estabas construyendo tú en silencio. Un imperio hecho de bondad, de esperanza y de dignidad en el corazón de la gente. Sofía dejó el libro y apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban más palabras. Su amor ya no era un ideal perfecto, sino una colaboración real, una sociedad forjada en las ruinas de una mentira y reconstruida con los materiales más fuertes, la verdad y un propósito compartido. El tiempo no solo consolidó el nuevo legado de Javier, sino que también expuso las debilidades de la filosofía de su antiguo mundo. El enfoque de Ricardo, basado en la especulación y la reducción de costes a cualquier precio, le dio beneficios a corto plazo, pero dejó a su conglomerado frágil y sin lealtad. Cuando llegó la siguiente crisis económica, las empresas de Ricardo, despojadas de talento y con una moral por los suelos, se desmoronaron rápidamente. Mientras tanto, el imperio de Javier, reconstruido sobre una base de sostenibilidad, innovación y bienestar para sus empleados, demostró una resiliencia asombrosa. Un día, Javier recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Con una voz despojada de toda su antigua arrogancia, le pidió reunirse. No pedía un rescate, sino algo mucho más difícil de conceder para un hombre como él. Consejo. Javier aceptó sin dudarlo, viendo en la petición no una oportunidad para la revancha, sino para cerrar el último capítulo de su propia historia. Se encontraron en una cafetería anónima, lejos de las ostentosas salas de juntas. Ricardo, visiblemente demacrado, expuso su situación. Esperaba que Javier lo humillara o le diera un sermón, pero en su lugar encontró a un hombre que lo escuchaba con una calma empática. Javier no le ofreció un cheque, pero sí le ofreció su tiempo y su experiencia. Le habló de cómo había reestructurado su propia empresa, de cómo invertir en su gente había sido el movimiento más inteligente que había hecho, y le puso en contacto con expertos en reestructuración ética de empresas. Al final de la conversación, Ricardo lo miró, perplejo. ¿Por qué? Después de todo lo que intenté hacerte, ¿por qué me ayudas? Javier sonrió levemente. Porque aprendí, de la manera más dura posible, que un imperio construido sobre cimientos frágiles, ya sea en los negocios o en la vida, está destinado a caer. Todos merecemos la oportunidad de reconstruir sobre una base más sólida, Ricardo. La verdadera pregunta es si tienes el valor para hacerlo. Unos meses después de su encuentro con Ricardo, mientras caminaba por el centro de Madrid tras una reunión, Javier vio un viejo taxi amarillo, casi idéntico al que había usado en su misión secreta, detenido en un semáforo. La visión de aquel coche humilde fue como un relámpago en el tiempo. Se detuvo en la acera y se observó a sí mismo, al hombre que era ahora, y lo comparó con el hombre desesperado y lleno de rabia que se había puesto aquella gorra grasienta. Aquel hombre estaba dispuesto a destrozar su mundo para encontrar una verdad que se ajustara a su orgullo herido. El hombre de ahora, en cambio, dedicaba su vida a reconstruir no solo su propio mundo, sino también pequeñas partes del mundo de los demás. Se dio cuenta de que el viaje más transformador de su vida no lo había hecho en un jet privado, ni en un coche de lujo, sino en el asiento gastado de un vehículo anónimo, que lo había despojado de todo lo que creía ser, para obligarlo a enfrentarse a lo que realmente era. Fue una epifanía silenciosa en medio del bullicio de la ciudad. A veces, para poder volar, primero hay que aprender a caminar por las calles más duras. Mientras tanto, en el centro comunitario, Sofía observaba una escena que llenaba su corazón de una paz indescriptible. Su madre, Isabel, con la salud visiblemente mejorada y una energía renovada, estaba enseñando a un grupo de mujeres jóvenes del barrio sus recetas de toda la vida, riendo y compartiendo historias. Lo que antes era un deber solitario y secreto, una carga que llevaba con una mezcla de amor y miedo, ahora era una celebración comunitaria, un legado floreciendo a la luz del día. Vio en los rostros de esas jóvenes la misma esperanza que ella había albergado de adolescente, pero también vio algo que ella no tuvo, una red de apoyo, un lugar al que pertenecer. Ya no sentía ni una pizca de vergüenza por sus orígenes. Al contrario, su pasado,
La historia de la chica de barrio que se atrevió a soñar se había convertido en su mayor fortaleza, una fuente de inspiración para incontables personas. Había logrado unir sus dos mundos, no escondiendo uno para encajar en el otro, sino creando un espacio nuevo y mejor donde ambos podían coexistir en perfecta armonía. La transformación no se limitó a los miembros de la familia Domínguez. Tuvo un efecto expansivo. Miguel, el leal chofer que había sido el cómplice silencioso del plan inicial de Javier, ya no era solo un empleado. Se había convertido en el director de logística de la fundación, un rol que desempeñaba con una eficiencia y una pasión que nadie, ni siquiera él mismo, sabía que poseía. A menudo se le podía ver guiando a potenciales donantes por las instalaciones del centro comunitario, explicando con un orgullo paternal el funcionamiento de cada programa. En esos momentos, Miguel reflexionaba sobre el increíble viaje que había presenciado. Recordaba la tensión y la preocupación que sintió cuando su jefe le pidió aquel viejo taxi, y lo comparaba con la esperanza y el propósito que ahora llenaban sus días. Su vida también había cambiado. Ya no era simplemente el hombre que conducía al millonario. Era una pieza clave en la construcción de su nuevo legado. Un hombre que había encontrado un significado mucho más allá del volante. Un día, un donante especialmente impresionado le preguntó a Miguel cómo había comenzado todo, esperando escuchar una historia de planificación estratégica y estudios de mercado. Miguel sonrió y, tras una breve pausa, ofreció una versión de la verdad que era tan simple como profunda. Todo comenzó, dijo, el día que el señor Domínguez decidió que para entender de verdad el valor de lo que poseía, tenía que ver la ciudad no desde la ventana de su despacho, sino desde el asiento de un coche de la calle. Él y su esposa descubrieron que las construcciones más fuertes y duraderas no están hechas de hormigón y acero, sino de comunidad y compasión, y decidieron invertir en eso. La elocuencia inesperada del antiguo chofer, su capacidad para resumir una historia tan compleja en una lección tan clara, demostraba hasta qué punto la visión de Javier y Sofía se había vuelto contagiosa, inspirando a quienes los rodeaban a ver el mundo y a sí mismos de una manera completamente nueva. La consolidación de la fundación no significó el fin de los desafíos, sino que estos se volvieron más complejos. Un caso particular puso a prueba su nuevo enfoque. Se trataba de la familia de Ana, una madre soltera cuyo hijo mayor, un joven brillante llamado Carlos, había sido uno de los primeros becados por la fundación y ahora estudiaba ingeniería. De repente la familia se enfrentó a una orden de desalojo. Un fondo de inversión buitre había comprado su edificio y, utilizando una ambigua cláusula en los antiguos contratos de alquiler, pretendía expulsar a todas las familias para construir apartamentos de lujo. La situación era legalmente enrevesada y moralmente inaceptable. Desesperada, Ana acudió al centro comunitario, no pidiendo dinero, sino ayuda, viendo en Javier y Sofía su única esperanza contra un enemigo corporativo tan poderoso como el que Javier había sido antes. El antiguo Javier habría resuelto el problema con una simple llamada a su ejército de abogados, aplastando al fondo de inversión rival en una guerra legal y mediática. Habría sido una demostración de poder. Pero el nuevo Javier tenía otras herramientas. Junto a Sofía, se sentó con Ana y las otras familias afectadas durante horas, escuchando sus historias, entendiendo cada detalle de su angustia. Luego, en lugar de una agresión directa, organizó una estrategia comunitaria. Puso a su equipo legal a trabajar pro bono para representar a cada familia individualmente, mientras que la fundación, utilizando su plataforma mediática, lanzó una campaña de concienciación sobre la vivienda justa y las prácticas predatorias. No se trataba de una batalla de un millonario contra otro, sino de una comunidad unida luchando por sus derechos. Javier usó su poder no para imponer, sino para empoderar, demostrando que la verdadera influencia no radicaba en la capacidad de intimidar, sino en la de organizar y defender. El tiempo continuó su curso, tejiendo los hilos de sus vidas en un tapiz cada vez más rico y complejo. Varios años más tarde, en una sala de juntas de la fundación que ya se había expandido a nivel nacional, tuvo lugar un momento que para Javier y Sofía marcó el verdadero cenit de su viaje. Sus hijos, ya no adolescentes, sino jóvenes adultos formados y apasionados, estaban de pie frente al consejo de administración. Mateo, convertido en un diseñador de comunicación de prestigio,
y Valentina, a punto de terminar su residencia en medicina comunitaria, presentaban una nueva e innovadora iniciativa que habían desarrollado ellos mismos. Un programa para crear huertos urbanos en las azoteas de los barrios más desfavorecidos, combinando la seguridad alimentaria con la terapia ocupacional para los ancianos de la comunidad. Expusieron su plan con una elocuencia, una preparación y una pasión que dejaron a los veteranos miembros del consejo, incluido Javier, completamente impresionados. Javier y Sofía estaban sentados al fondo de la sala, no como los directores del imperio, sino simplemente como padres. Observaban a sus hijos, y en 1970 ellos veían la más pura manifestación de su legado. No era el dinero, ni los edificios, ni siquiera la fama de la fundación. Su verdadero legado estaba allí, de pie frente a ellos. Dos jóvenes que habían interiorizado la compasión, la iniciativa y el deseo de construir como la esencia misma de sus vidas. Vieron en la visión de Mateo y en la dedicación de Valentina la continuación de su propia historia. En ese instante, comprendieron que la fundación ya no les pertenecía. Tenía vida propia, un futuro brillante y seguro en manos de una nueva generación que llevaba sus valores en el corazón. Una inmensa sensación de paz los invadió. Habían logrado construir algo que verdaderamente perduraría, no porque estuviera escrito en piedra, sino porque estaba vivo en el espíritu de sus hijos. ¿Y qué fue de Ricardo, el rival que había intentado aprovecharse de la debilidad de Javier? No se convirtió en un santo ni en un filántropo. Sin embargo, el consejo de Javier, ofrecido sin arrogancia en su momento de mayor necesidad, pareció calar en él. Reestructuró su imperio, no con la humanidad de Javier, pero sí con una inteligencia más pragmática y menos autodestructiva, logrando salvar una parte de su negocio. Nunca volvió a formar parte del círculo de Javier, pero cada año, en el aniversario de la fundación, llegaba una donación anónima muy sustancial, de una cuenta imposible de rastrear. Javier y Sofía siempre sospecharon que provenía de él, un gesto silencioso y orgulloso de un hombre que nunca admitiría su error en voz alta, pero que, a su manera, estaba pagando una deuda de gratitud. Era un recordatorio de que las semillas del cambio, una vez plantadas, podían germinar en los terrenos más inesperados. Una tarde, mientras revisaban el informe anual de la fundación, Sofía señaló la línea que correspondía a la donación anónima. «Ha vuelto a llegar», dijo simplemente. Javier miró la cifra, y luego a su esposa, compartiendo una sonrisa de entendimiento. «Parece que algunas personas aprenden a construir a su manera y a su propio ritmo», respondió él. Ya no había en él ni rastro de competitividad o de la necesidad de tener la razón. La victoria sobre Ricardo no había sido derrotarlo, sino ofrecerle una alternativa y dejar que él eligiera su propio camino. El nuevo Javier entendía que el cambio no se puede imponer, solo se puede inspirar. Su paz ya no dependía de ganar batallas externas, sino de la coherencia de sus propias acciones y de la solidez del mundo que había construido junto a la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la fortaleza. Una tarde de otoño, con el sol dorando las calles de Madrid, Javier fue al centro comunitario para encontrarse con Sofía. Llegó sin avisar y se quedó en el umbral de la puerta principal, observándola sin ser visto. Ella estaba en medio del salón principal, ayudando a un grupo de niños con sus deberes, riendo con una naturalidad y una alegría que contagiaban a todos a su alrededor. En ese momento, Javier revivió la imagen de sí mismo espiándola desde el taxi, pero la emoción que lo embargaba ahora era el polo opuesto al veneno que sintió entonces. Donde antes hubo sospecha, ahora había una confianza inquebrantable. Donde hubo un orgullo herido, ahora había una admiración sin límites. Vio en ella no a la elegante y distante señora Domínguez que presentaba a sus socios, sino a Sofía en su estado más puro, una fuerza de la naturaleza, un faro de luz y calidez. Y se sintió el hombre más afortunado del mundo, no por su fortuna, sino por tener el privilegio de compartir su vida con ella. Finalmente, Sofía levantó la vista y lo vio. Una sonrisa radiante, la misma que él había espiado años atrás cuando se reunía con su familia secreta, iluminó su rostro. Se despidió de los niños y caminó hacia él. «¿Llevas mucho tiempo esperando?», preguntó. Javier negó con la cabeza, y delante de todos, le tomó la mano y se la besó. «Llevo toda una vida esperándote a ti, a la verdadera tú»,
respondió en voz baja, para que solo ella lo oyera. He venido a buscar a mi esposa. Salieron juntos del centro, caminando de la mano mientras la tarde caía. No había necesidad de grandes gestos ni de conversaciones trascendentales. Su comunicación ahora residía en el silencio cómodo, en la presión de sus manos unidas, en la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como un equipo, como dos almas que se habían perdido para poder encontrarse de la manera más profunda y verdadera posible. La historia de Javier y Sofía, que comenzó con la sospecha de un vínculo roto, terminó con la forja de uno irrompible. Él, el gran constructor, el hombre que creía que su valor residía en las torres de hormigón que se alzaban hacia el cielo, descubrió que su obra maestra era frágil, construida sobre los cimientos de su propio ego. Había pasado su vida creyendo que él era el arquitecto y que Sofía era la hermosa y delicada pieza decorativa de su creación. Sin embargo, su viaje a las profundidades de su propia ciudad y de su propia alma le reveló la verdad. La verdadera constructora siempre había sido ella. Mientras él apilaba ladrillos, ella tejía redes de afecto. Mientras él acumulaba riqueza, ella distribuía esperanza. Su imperio, hecho de conexiones humanas, demostró ser infinitamente más sólido y valioso que el de él. Y así, el millonario que se disfrazó de taxista para destapar una traición, terminó descubriendo que la única traición imperdonable era la que había cometido contra sí mismo al vivir una vida a medias, ciega a la verdad de su propia esposa y de su propio corazón. Su viaje en aquel taxi destartalado no lo llevó a la escena de un crimen pasional, sino al lugar de su propia redención. Aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones ni en propiedades, sino en la autenticidad de los vínculos y en la valentía de ser vulnerable. Y comprendió que el amor más grande no consiste en construir una vida perfecta para alguien, sino en tener el coraje de demoler tus propias murallas para poder construir una vida real, imperfecta y maravillosa, juntos.